Buen día, damas y caballeros. Al micrófono, Reon Weinstein, ciudad de Los Ángeles, California. Muchas noticias, algunas de ellas yo diría son históricas, pero ya es hora de acostumbrarse a esto. El lunes empezaron a llegar los primeros rumores de que China está cerrando las fronteras para los ciudadanos que salen del país. El martes se supo que salir del país es casi... China ya endurece el control sobre salidas al extranjero. Para 2025, la cantidad de pasaportes suspendidos aumenta, dificultando cada vez más salir del país. Salir de China ahora resultó ser más difícil que nunca. El 3 de mayo, una videobloguera contó que muchos de sus amigos se enfrentaron a controles más estrictos al viajar al extranjero. En provincias como Fujian, Jiangxi, Henan y Hunan, las autoridades ya han endurecido las reglas de pasaportes. A algunos que volvieron, funcionarios locales les recomendaron encarecidamente anular sus pasaportes. Ahora, en los puntos fronterizos se realizan interrogatorios y registros más estrictos. Los viajeros, ya sean turistas, empresarios o miembros de familias, deben explicar en detalle toda su ruta. Los agentes de aduana pueden revisar el equipaje, teléfonos, mensajes y las invitaciones. Un solo mensaje sospechoso puede llevar a una negativa en la salida. Una usuaria relató que fue encerrada en una habitación e interrogada por más de una hora debido a un viaje planeado a Tailandia. A algunas viajeras sin boletos de regreso o sin comprobante de empleo ni siquiera les permitieron abordar el vuelo. Es decir, después de un periodo de relativa libertad, China está volviendo a fronteras cerradas y a una cortina de hierro. Parece que sí. ¿Por qué? Una youtuber contó cómo detuvieron a su amiga después de que en la aduana encontraron un mensaje sobre sus planes de estudiar en el sudeste asiático y trabajar en Japón. Aunque tenía visa vigente y boleto de avión, las autoridades determinaron que el propósito del viaje era huir, no hacer turismo. ¿Qué motiva esas acciones? Algunos dicen que esto se hace para controlar la migración y reducir la delincuencia en la frontera. Pero muchas usuarias de Internet creen que el objetivo es simplemente evitar una salida masiva. Evitar el éxodo masivo de chinos del paraíso comunista. Suena familiar, ¿verdad? ¿Y de qué creen que esto es una señal? ¿Creen que China está venciendo a Estados Unidos y al resto del mundo en todos los frentes? Como nos cuentan los de Cabeza de Álamo. En Europa, con un año de retraso respecto a Estados Unidos, está ocurriendo la persecución de la derecha, democracia en acción. Rumania acaba de celebrar elecciones presidenciales. Eligieron a un presidente y eso no le gustó a la Unión Europea. No les gustó para nada. Se llama Calin Georgescu y no les gustó que lo eligieran. Así que la Unión Europea presionó a Rumania, el tribunal rumano anuló las elecciones y luego otro gobernador rumano, probablemente el órgano electoral. Saben, una de esas estructuras poscomunistas, por así decirlo, intervino y dictaminó que Georgescu ni siquiera podía volver a postularse para presidente, así que lo excluyeron de la boleta electoral. Recuerden, eso es lo que intentaron hacer con el presidente Trump aquí, en Estados Unidos, primero con nosotros, luego Alemania y ahora Rumania. La Unión Europea. Básicamente la burocracia inamovible en Bruselas está interviniendo en las elecciones en Rumania. Y todo esto está sucediendo porque el candidato conservador y populista estaba encaminado a la victoria. Suena familiar. Bueno, así debe ser porque esto está tomado directamente del mismo manual que vimos con el presidente Trump en los Estados Unidos. Y eso es exactamente lo que los globalistas intentarán hacer en cada elección en todo el mundo donde se pronostique la victoria de conservadores populistas. Vemos esto en Francia con Marine Le Pen, en Alemania con el Partido Alternativa para Alemania, AfD, y muy recientemente en Rumania. ¿Y por qué exactamente igual? Sí, porque es el mismo perfil, es decir, son las mismas personas, el mismo guión, con improvisación sobre un tema local, naturalmente. La idea principal es llevar al mundo hacia un fascismo planetario. Ellos, por supuesto, no lo llaman así. Y controlar al rebaño, a nosotros contigo.
El establishment entró en pánico y la Corte Constitucional de Rumania, bajo la presión de las élites de la Unión Europea en Bruselas, intervino y anuló todas las elecciones, declarando que la integridad democrática de las elecciones había sido violada. No es broma por la intervención de Rusia. Incluso Boogeyman, o sea, el villano, resultó ser el mismo. Rusia canceló las elecciones, encarcelaron a Georgescu, el líder del partido ganador, lo metieron a la cárcel y convocaron nuevas elecciones. Pero solo los de derecha, especialmente los de Rumania, son los más importantes para nosotros. La más importante obtuvieron el doble de votos que Georgescu antes, el doble. Si los candidatos no obtienen más del 50% de los votos y estos obtuvieron el 40%, habrá una segunda vuelta electoral. Dos candidatos. Uno es nacionalista y el otro es globalista, como Kamala Harris. El otro populista, Jorge Simeón, salió adelante para tomar la estafeta. Simeón es miembro de la Alianza para la Unión de los Rumanos, considerada el equivalente rumano del movimiento Make America Great Again. Él se opone a la excesiva intervención de la Unión Europea, está en contra del envío interminable de armas a Ucrania y es un ferviente defensor de las tradiciones y la soberanía rumanas. Y adivinen qué, logró un éxito abrumador. Obtuvo el 40% de los votos en las últimas elecciones presidenciales, casi el doble de lo que había conseguido Georgescu anteriormente. Ahora Simeón planea pasar a la segunda vuelta contra, bueno, siendo sinceros, un patético partidario de la Unión Europea que lo ha vendido todo y hay pánico. Pero, como saben, todo esto es bastante predecible en el contexto del auge del nuevo populismo civilizatorio. Víctor Orbán en Hungría, Giorgia Meloni en Italia, Geert Wilders en los Países Bajos, los demócratas suecos, el Partido de la Libertad de Austria, AfD en Alemania, que ahora es el partido número 1 en Alemania, VOX en España, CHEGA en Portugal. Todos ellos son levantamientos populares que defienden la nación, la cultura, las costumbres y las tradiciones. Y, por supuesto, la élite globalista en Bruselas no puede soportar esto. Es decir, como ya he dicho muchas veces, la Unión Europea fue creada por los esfuerzos de la Stasi y el Comité de Seguridad del Estado. Sí, damas y caballeros, ya lo he contado 2 veces, no lo repetiré de nuevo. Entonces intenta cancelar las elecciones libres, destruir la cultura, la política, la identidad nacional de todos los países en la Unión Europea, tal como sucedió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porque el modelo económico y político es el mismo. Fue desarrollada por Lenin, mejorada por Joseph Stalin, el padre de todos los pueblos. Las provincias de Alberta decidieron iniciar el proceso de separación de Canadá y unirse como el 51º estado a los Estados Unidos. Canadá. Ellos dieron el siguiente paso para convertirse en parte de los Estados Unidos. Entonces, en lo que respecta a la Constitución de Canadá, cualquier provincia, antes de unirse a otro país, primero debe salir de Canadá. Y planean realizar un referéndum sobre la independencia para salir del resto de Canadá. Y el siguiente paso, según la Constitución de Canadá y el derecho internacional de la Organización de las Naciones Unidas, es una votación sobre si quieren unirse a los Estados Unidos o no. Para empezar, hay que realizar un referéndum. Y dependiendo de cómo se formule la pregunta, se puede obtener una u otra respuesta. Así que con orgullo anuncio que tenemos una pregunta oficial para el referéndum que nos gustaría presentar hoy como parte de la campaña de recolección de firmas para la realización del referéndum. Señores, si me lo permiten, discúlpenme un momento y trataré de hacerlo sin tirar el letrero. Aquí está la pregunta que se someterá a votación. Ahí está escrito. ¿Está usted de acuerdo en que la provincia de Alberta se convierta en un país soberano y deje de ser una provincia de Canadá? ¿Sí o no? E incluso ahí ellos marcaron la casilla junto a sí. En la pantalla no se veía bien, pero los organizadores pusieron una marca en el cuadro de sí. Nos vamos.
¿Cómo? Dejemos a estos viejos locos socialistas abrídalo. Eso es lo que dicen, si lo decimos en ruso sencillo. Y aquí está Donald Trump. Como ya se dijo en nuestra reunión con el nuevo y muy talentoso primer ministro de Canadá, tenemos un anuncio muy importante. Esto no tiene que ver con el comercio, hablamos de otro tema. Pero esto será un evento realmente increíble y positivo para este país. No se trata de aranceles, sino de algo más grande y bueno para nuestro país. Que Trump incluso dijo en su manera habitual que esto será un terremoto. En inglés suena distinto, pero el significado es igual. Sí, señores, y esto que van a ver ahora es el ojo del pueblo. Este no es un periodista comprado, escuchen. En su poderoso discurso, que fue transmitido en vivo a todo el país, el primer ministro Scott Moe declaró que la situación actual ya no es aceptable. Continuó diciendo que Saskatchewan, junto con Alberta y la Columbia Británica, ya no tolerarán la interferencia del gobierno federal, que, según él, ha ignorado las necesidades únicas del oeste. Este discurso causó un verdadero impacto en el mundo político, pero no fue la única sorpresa. En una rara declaración conjunta, Alberta, Columbia Británica, Saskatchewan y Manitoba llevaron a cabo una reunión secreta. Las imágenes filtradas de este evento muestran discusiones acaloradas, donde las 4 primeras ministras insisten firmemente en la necesidad de cambios radicales. Una fuente exclusiva nos informó que, a puerta cerrada, ya han comenzado las negociaciones sobre una nueva constitución para el oeste, la cual podría eventualmente llevar a una ruptura total con Canadá. Según informes, una persona con información privilegiada dijo, si Ottawa no nos permite manejar nuestros asuntos, tomaremos el control en nuestras manos. Son solo conversaciones. ¿O realmente estamos presenciando el nacimiento de una nueva fuerza política que podría dejar al actual gobierno federal impotente? Hasta ahora la reacción de Ottawa ha sido nada menos que de pánico. En una reunión de emergencia, según se informa, el primer ministro Mark Carney exigió medidas inmediatas para evitar que la coalición occidental gane aún más impulso. Pero aquí es donde todo se pone aún más interesante. Las fuentes nos informan que en Occidente se ha creado algo así como un gobierno en la sombra. Un nuevo órgano político, que actúa de manera independiente de Ottawa, ya ha comenzado a tomar medidas en las áreas de política económica, educación y gestión de recursos. Pero queda la pregunta, ¿hasta dónde están dispuestas a llegar estas provincias? ¿Realmente podrían llegar a celebrar referéndums sobre la independencia? Creo que este discurso es muy conmovedor. Sinceramente, es casi ingenuo y sabio al mismo tiempo. No solo Alberta quiere alejarse de los liberales, sino que no es la única provincia. Saskatchewan también está lista, según informes. Se informa que Alberta y Saskatchewan están elaborando planes para celebrar un referéndum sobre la separación ya el próximo año. La amenaza más grave a la unidad canadiense en décadas ya se vislumbra en el horizonte. Pero aún más explosivo es que ahora Columbia Británica y Manitoba están considerando la posibilidad de unirse a ellos. Los rumores sobre la creación de una república occidental completa se intensifican. ¿Realmente está sucediendo esto? ¿Realmente Canadá está al borde de la desintegración? Anteriormente, Ottawa intentó reducir la tensión prometiendo otorgar más poderes a las provincias, pero ahora está claro que estas nuevas alianzas no se conformarán con nada menos que el control total. Según filtraciones de documentos de Ottawa, el gobierno federal está aterrorizado por lo que podría suceder después. Se informa que, a puerta cerrada, los líderes políticos buscan desesperadamente cualquier forma de evitar el aumento de la influencia de Occidente, pero algunos dicen que ya es demasiado tarde. Es posible que el oeste de Canadá ya haya decidido definitivamente. Y si estas provincias logran llevar a cabo sus planes, ¿qué significará eso para el resto de Canadá? También están Columbia Británica y Manitoba. Y entonces, Sash. Temo decir el nombre completo, ya que lo he intentado varias veces sin éxito. Aquellos a quienes en Canadá llamaban la coalición occidental, es decir, personas que ya no quieren que los roben más. Personas que quieren pedir asilo en la América de Trump. Vamos a ver qué nos cuentan sobre Canadá.
como prometió Trump, hasta el final de esta semana. Es tremendamente interesante. Por supuesto, saben que en cuanto la administración toma cualquier medida para detener a los ilegales, para reducir los gastos, para expulsar a las estructuras criminales del país, los demócratas corren inmediatamente hacia sus jueces, a los suyos. Es decir, desde su punto de vista, el partido está por encima del pueblo y ellos detienen las acciones de la administración, que se ve obligada a apelar por este motivo. Ahí la Casa Blanca gana, por supuesto, pero se pierde tiempo en eso. La tarea que los demócratas resuelven con la ayuda de estos tribunales no es detener a Trump. Él no está haciendo nada ilegal, sino retrasarlo. Por supuesto, la administración y el Congreso están trabajando en un proyecto de ley que prohibirá a los tribunales de distrito intervenir en las acciones del presidente elegido por el pueblo. Y hablaré de esto por separado en un video que se publicará para los patrocinadores. Este video tiene una numeración diferente y el título está escrito en otro color. Normalmente es blanco, pero este está escrito en verde para que se pueda distinguir. Y solo puedes verlo si eres patrocinador. Y aquí les voy a contar sobre la decisión del tribunal de hoy, donde a los demócratas no les funcionó esta vez. Una jueza federal acaba de respaldar al presidente Trump en el uso de la ley de extranjeros enemigos para deportaciones. Esta es una rara victoria legal para Trump. Cuéntame más detalles. Sí, es una decisión interesante. El juez Hines del Distrito Occidental de Pensilvania escribió una conclusión de 43 páginas. Y hay momentos que se pueden considerar buenas noticias, así como un aspecto práctico. Buenas noticias para la administración. Apareció un juez que dice, vamos a respetar el poder ejecutivo. Si reconocen a alguien como miembro de una organización terrorista, no vamos a revocar eso. Si quieren aplicar la ley sobre extranjeros hostiles, les permitiremos hacerlo sin un control especial. Ella está considerando el punto clave donde todos se han estancado. ¿Se puede llamar a esto una invasión o se puede llamar a esto una invasión depredadora? Es una frase mágica cuando las tendencias de Aragua llegan a Estados Unidos, como pasó con Seisúa. Y ella dice que sí, ella está considerando los procedimientos judiciales. 1812, 1917 y después de la Segunda Guerra Mundial. Se dice que funciona, pero no debemos cuestionar la decisión del Ejecutivo. Ese es el tono adecuado, buen resultado. Así que esta es una enorme victoria legal para el presidente Trump una vez más. Y en realidad esto es raro si piensas en todos los jueces federales que hasta este momento han emitido órdenes judiciales contra el presidente. Así que sí, esto puede considerarse una victoria. Ahora los demócratas seguirán afirmando que el presidente Trump no solo ignora la orden judicial, sino que también elude el debido proceso legal respecto a los inmigrantes ilegales, especialmente a los criminales que ellos defienden tan ferozmente. Pero la verdad es esta: aplicar las leyes de inmigración para proteger la seguridad nacional es usar la ley de extranjeros enemigos. Quiero decir, es una ley vigente. Ese era Devory Darkins, ya lo he mostrado en mis videos. Se puede encontrar fácilmente en YouTube, lo recomiendo, tiene 1 millón de suscriptores. Y ahora de vuelta a Fox News y a su análisis. El presidente Trump llegó aquí, al estado de Qatar, en Doha, para firmar nuevos acuerdos. Tan solo un día después de que Arabia Saudita prometiera invertir $600 mil millones en el Tesoro de Estados Unidos. Los cataríes superaron eso y aumentaron la suma a 1 o 2 billones de dólares, incluyendo un acuerdo del emir de Qatar por más de 200 aviones Boeing con un valor total de más de $200 mil millones. Esto es lo que dijo anteriormente el presidente Trump. Felicito a la compañía, produzcan estos aviones, háganlos. Solo quiero agradecerte, hemos sido amigos desde mucho antes de la política. Para ti esto era política, para mí no, ¿verdad? Es decir, la jueza no solo respondió. Por supuesto, la administración puede deportar a los indocumentados y para eso no se necesita una audiencia judicial, solo un expediente con pruebas. Sobre la mesa del juez de distrito, y él lo aprueba o solicita material adicional. Es decir, se puede deportar, pero es necesario que no haya arbitrariedad ni errores.
Se da, después de que deciden deportar, se dan, creo, 20 días, si no me equivoco. Ella dijo 3 semanas, 21 días, tal vez para que, si surgen algunas dudas, o la persona puede intentar apelar, y después de eso, si el juez firma, ya se puede deportar tranquilamente. En realidad, la participación del tribunal, como observan las instancias supervisoras, es positiva, porque no queremos que la gente escriba denuncias unos contra otros y luego, basándose en esas denuncias, ¿sabe cómo en la Unión Soviética encarcelaban con la ayuda de la Troika? Así es. Y ahora, una cosa más. La jueza dijo que sí, que lo que ha sucedido en los últimos años en Estados Unidos es una invasión. Al país entraron millones de invitados no deseados, muchos de los cuales vinieron con malas intenciones. Y por eso, naturalmente, se puede y se debe, y la administración tiene el derecho de expulsarlos, solo que hay que hacerlo de manera que no sufran personas inocentes. Gracias a Dios, una voz de sentido común. Y ahora hablemos sobre los resultados de la visita de Trump a los países del Medio Oriente. Arabia Saudita escribió como prometió, emitió como prometió. Entonces, anteriormente, un cheque por 600.000 millones. Entonces, aquí están ellos. ¿Y quién más? El presidente Trump llegó a Qatar, a Doha, para firmar nuevos acuerdos un día después de que Arabia Saudita prometiera invertir 600.000 millones de dólares en el Tesoro de Estados Unidos. Qatar aumenta la suma a 1 o 2 billones de dólares, incluyendo el acuerdo del emir de Qatar para comprar más de 200 aviones por un valor de más de 200.000 millones de dólares. Esto es lo que dijo antes el presidente Trump. Felicito a la compañía, saquen estos aviones, pónganlos en el mercado. Solo quiero agradecerte, vos hemos sido amigos desde mucho antes de la política. Para ti esto era política, para mí no, ¿verdad? 200 en pedido. Eso es una enorme ayuda para los fabricantes estadounidenses, una enorme ayuda para los trabajadores estadounidenses y para todos los que suministran partes y todo lo demás para los aviones. Pero por supuesto, las cabezas parlantes, algunos con busto, intentarán distorsionar y desacreditar la situación. Por ejemplo, MSNBC. Pero la intención del presidente es hacer que esta visita a Medio Oriente parezca llamativa, llena de acuerdos en cada uno de los lugares. Él afirma que asume el compromiso de crear oportunidades económicas que traerán empleos a Estados Unidos, atraerán inversiones a Estados Unidos y en algunos casos brindarán oportunidades para los negocios estadounidenses en Medio Oriente. El presidente disfruta de las lujosas recepciones que le han ofrecido en toda esta región hasta ahora. Primero en Arabia Saudita, donde casas escoltaron el Air Force One a su llegada a Riad. Hoy también en Riad hubo otra escolta de casas. Aquí lo recibieron caballos árabes y una patrulla de camellos. El presidente sin duda disfruta de las relaciones personales que tiene con algunos líderes de este país, incluyendo, por supuesto, al príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman. Ninguna mención sobre las inversiones récord en la industria estadounidense, el desarrollo de alta tecnología, Boeing o los proyectos de inteligencia artificial. Sí, esto es, por así decirlo, inteligencia artificial. Ni una palabra sobre el hecho de que 600.000 millones de Arabia Saudita más 600.000 millones de Qatar son, por cierto, 1 billón con 2 décimas de inversiones. Trump quería traer 1 billón y trae 1,2, 200.000 millones más, y trae 1,2, 200.000 millones más. Sumando los 600.000 millones de ayer, si tomamos en cuenta los 600.000 millones de ayer, 600.000 millones de Qatar, según este documento. Entonces, Arkunzi ya está comenzando con 243.000 millones entre Estados Unidos y Qatar para la compra de aviones, 8.5 mil millones para su infraestructura, 97.000 millones para donde tendrán 30 proyectos. También tienen 1.000 millones según el acuerdo de empresa conjunta. Ahí hay otro 1.000 millones que provienen de 2.000 millones para 38.000 millones. Estas son inversiones potenciales, incluyendo el apoyo para la distribución de los gastos en la base aérea. En resumen, redondeando todo, obtenemos 600.000 millones, sumando en total 1 o 2 billones.
¿Puede alguien, por favor, enviar esto a... El presidente esperaba con ansias la firma de este acuerdo, así como de otros acuerdos que planea concretar durante su viaje a los Emiratos Árabes Unidos mañana. Después volverá a Washington. Pero cuando apenas partían... En este viaje, al principio, La semana pasada, la Casa Blanca anunció que se enfocaría completamente en los negocios. Esperaban volver a Washington con inversiones de $1.000 millones en la economía estadounidense. Nicole. así que otro día exitoso. Está claro que los demócratas están horrorizados por los éxitos de América. Eso para ellos es como un cuchillo afilado en la parte blanda de la espalda. ¿Y la gente? ¿Cómo reacciona la gente ante todo esto? Bueno, pasemos a la encuesta. Esta es una nueva encuesta realizada y los demócratas ven el futuro de su partido de manera diferente o en cierta medida con optimismo. El 35% respondió afirmativamente, una disminución respecto al 57% en julio de 2024. En general, los votantes piensan que los demócratas en el Congreso no están luchando lo suficiente contra Donald Trump. A pesar de que la razón por la que él se convirtió en presidente, la razón por la que ganó todos los estados clave y la mayoría de los votos estadounidenses, se debe a que la gente quería políticas que él implementa. Parece que el optimismo sobre los demócratas ahora solo lo sienten los miembros del Partido Demócrata, un tercio del país, y nadie más que ellos. ¿Por qué la gente se aleja de ellos? Ellos lavaron el cerebro diciendo que Trump es un fascista, que es el diablo, que es cómplice de Putin y que por orden de la inteligencia rusa, no sé, del Kremlin, quiere destruir a Estados Unidos. Y entonces ellos creían y de repente descubrieron que les habían mentido. Si hablamos de a quién les gusta a los votantes del Partido Demócrata, esto realmente es una especie de indicador de hacia dónde pueden moverse. Miren esto. ¿Tiene usted una opinión muy o más bien positiva sobre Bernie Sanders o más bien muy negativa? Positivo, 75%, 55% positivo. Chuck Schumer, 35%. Ese es el futuro del partido. Socialismo. Es decir, hay demócratas que todavía creen que Trump es malo, confían en Sanders, él es socialista, muy cercano a los comunistas. Ocasio-Cortez es socialista, cercana a lo que sea. Ella simplemente, en mi opinión, ya no entiende lo que está diciendo. Y no confían en los centristas. Por ejemplo, Schumer, bueno, es centrista, centroizquierdista, un poco sinvergüenza centroizquierdista. Entonces, los demócratas que quedan con el partido quieren quitar y repartir. Esa es la idea central del socialismo, apropiar lo producido por el capitalismo. Y luego veremos, a lo mejor todavía cae algo más, pero no vamos a pensar en el futuro, ¿verdad? Quitarle a alguien y compartirlo con ellos. Esa es su increíble propuesta. El último tema de hoy es Israel, Trump y las complicadas relaciones actuales. Escuchemos a Alan Dershkovich. Él es profesor emérito de Harvard, asesor de presidentes, uno de los, probablemente, intelectos más brillantes de la justicia estadounidense. Tú eres cercano a la mitad de los reyes y presidentes y a los primeros ministros del planeta. Muchos de mis amigos israelíes están preocupados. Dicen que él está cambiando su apoyo a Israel, que antes era muy fuerte y obviamente muy sincero y amistoso cuando él se postuló para el cargo y durante su primer mandato, pero ahora está renunciando a eso. Él está renunciando a eso y lo está cambiando por la amistad con los países árabes, especialmente con los países ricos en petróleo del Golfo Pérsico, pero también con Siria. Al final de cuentas, hoy se reunió con el presidente sirio, quien antes era un terrorista. Tal vez vuelva a ser un terrorista, no lo sabemos, pero él estaba en nuestra lista de los más buscados. Había una recompensa de $10 millones por su cabeza. Él era un hombre de Al-Qaeda, luego ayudó a derrocar el régimen de Assad y ahora, al menos según los expertos, incluido el ex jefe de la CIA estadounidense, Panetta,
está intentando, tal vez con cierto éxito, democratizar Siria y acercarla a Estados Unidos. Y Trump declaró que le gustaría que Siria se uniera a los acuerdos de Abraham y firmara la paz con Israel. Sería maravilloso si eso realmente sucediera. Sin embargo, Israel no apoyó la decisión de Trump de levantar las sanciones en Siria, así que aquí hay desacuerdos. Y evidentemente Israel fue tomado por sorpresa por el acuerdo unilateral que al parecer Trump hizo con los hutíes. Y probablemente no están muy contentos con algunos acuerdos de armamento con Arabia Saudita. Israel, que se encuentra en el centro de los acontecimientos en Medio Oriente, quisiera limpiar el espacio a su alrededor de cualquier amenaza potencial. Eso es comprensible. Israel no quiere arriesgarse, y dar armas a los árabes es un riesgo. Trump quiere su cooperación, la cooperación entre Estados Unidos e Israel, y un comercio mutuamente beneficioso, creyendo que el interés económico evitará masacres y el fomento del odio. Simplemente digo esto. Simplemente diré esto. Quiero darle a Trump la oportunidad de cambiar la situación en Medio Oriente. Hoy él dijo, ¿alguna vez Lee se fue o se sentó? A bordo. No estaba claro, pero él estaba a bordo y casi no se escuchaba nada. Pero alcancé a oír que Él dijo, lo que hago con los países árabes es bueno para Israel. Mis conexiones con el emir, con el profeta en Arabia Saudita y con otros serán favorables para Israel, serán buenas para Israel. Creo que él quería decir que tal vez podría convencerlos de unirse a los acuerdos de Abraham. Ahora recuerden que ya existen relaciones entre estos países árabes e Israel. Algunos de ellos son participantes en los acuerdos de Abraham, otros no. Pero existe cierto grado, al menos implícito, reconocimiento, si no formal. Reconocimiento, pero sí. Si firman los acuerdos de Abraham, eso será un gran paso hacia adelante. Los palestinos se opondrán firmemente a esto. Y de hecho, los sauditas de Seishi declararon que no firmarán los acuerdos de Abraham. Los acuerdos si no hay algún tipo de avance a la solución de dos estados, incluyendo a los palestinos. Recordemos, la gente suele olvidarlo, que Israel ha ofrecido en varias ocasiones a los palestinos crear un estado en 1937, 1937, 1947, 1948, 1967, Estados Unidos, en 2000, 2001, 2007, y los palestinos siempre respondieron que no. Ahora les dicen, queremos Estado Islámico, queremos un Estado palestino. Siempre se me olvida decir esto, Israel. Muchas veces pensé que eran 6, pero Dershkovich contó más, 8 veces. Se propuso dividir, por así decirlo, la tierra que quedó allí, la llamada Palestina, ese territorio que llaman palestino. Destinar ese territorio para quienes en el mundo llaman árabes palestinos. Es decir, los jordanos que, por así decirlo, vivían en la orilla occidental y, por así decirlo, Jordania, por varias razones, no los deja pasar a la orilla oriental del río Jordán, es decir, a su propio país. Por cierto, todos notaron que Trump dijo en el avión, mis acciones tendrán un buen impacto en Israel. Qatar da más dinero a las universidades estadounidenses. A las universidades que cualquier otro país en el mundo. Y las universidades estadounidenses reciben más dinero de Qatar que de cualquier otro país en el mundo, excepto de los Estados Unidos. Así que estos estudiantes radicales que están destruyendo las universidades estadounidenses, o estos profesores que están destruyendo las universidades estadounidenses, en gran medida están financiados por dinero qatarí. Así que es una situación muy complicada. Qatar es un país muy complicado. Entienden, como ya mencioné cuando me reuní con el emir de Qatar, discutimos algunos de estos temas,
Pero en ese momento no se sentía lo complicado y confuso que era todo esto. La relación con las universidades estadounidenses. De hecho, di una conferencia en la Universidad Estadounidense en Qatar y, ¿saben? Me aplaudieron después de la conferencia. No di una conferencia sobre Israel, di una conferencia sobre la libertad de expresión en un país donde no hay libertad de expresión, así que fue un poco polémico. La conferencia fue organizada por la madre del emir de Qatar y hubo protestas. Un grupo de personas con sentimientos anti-israelíes salió del auditorio. Durante mi discurso pasó directamente y se acercó a mí. ¿Saben? Me miraron a la cara y luego se fueron sin más. Pero los demás se quedaron y me escucharon mi discurso. Así que el mundo es tan complicado. Por ejemplo, Siria. Hace algunos años, por el asesinato del presidente de Siria, ofrecían $10 millones. Y hoy él se sienta en la misma mesa con el presidente de los Estados Unidos, le da la mano y el presidente de Estados Unidos lo llama a un tipo simpático. Él era un terrorista que mataba a personas inocentes, pero ya sabes, el terrorista de ayer es, al parecer, el político de hoy. Lo hemos visto en todo el mundo. Empezando por Nelson Mandela y Menachem Begin hasta y muchas otras personas en la historia. Es interesante que no en América, en los Estados Unidos nunca ha habido este tipo de terrorismo. Interesante, ¿verdad? Pero Nelson Mandela, un terrorista que se convirtió en jefe de Estado, Menachem Begin, un terrorista que se convirtió en jefe de Estado. Yo también agregaría a Abraham Lincoln, un jefe de Estado que se convirtió en terrorista. Y además, esto es interesante. Cuando era un joven estudiante de Derecho, los dos mejores aliados de Israel eran Turquía y Irán. Ellos ganaron. No eran dictaduras árabes, sino musulmanas, con un poco más de libertad que la que había en la mayoría de los países árabes. Pero aún así, en Irán gobernaba el Shah y en Turquía el país era gobernado por los sucesores de Atatürk. Israel tenía relaciones muy estrechas tanto con Turquía como con Irán. Hoy en día Irán es su peor enemigo y Turquía probablemente es el segundo enemigo más importante. Los que antes eran sus adversarios principales ahora se están volviendo sus amigos potenciales. Arabia Saudita, los Emiratos y otros países. Y Siria. Usted sabe, obviamente, que Siria luchó contra Israel en 1958, en 1967, en 1973 y más recientemente. Y ahora quizás ellos se unan a los acuerdos de Abraham. Así que vivimos en tiempos interesantes y, sin duda, lo que está sucediendo hoy en el Medio Oriente es muy interesante. Pero si yo fuera israelí y si Bibi Netanyahu me llamara y me pidiera consejos sobre esto, él no lo hizo. Sabe que yo conozco a Donald Trump y él confía en mí. Yo le diría, ten cuidado, no piensa que Trump te cambió por su propio apoyo entre los árabes. No, creo que él está tratando de encontrar una manera de ayudar a ambos países a crear estabilidad. Quiero decir, su objetivo es la estabilidad de las inversiones. Decirles a los países árabes que no luchen contra Israel, hagan acuerdos con ellos, trabajen juntos. El enemigo de todo esto es Irán y por eso él intentará hacer un trato con Irán. Y él dijo, incluso hoy, si solo fue más allá de la cuestión nuclear, él dijo, Terstein, Irán debe renunciar a sus ambiciones nucleares, pero también deben dejar de ser exportadores de terrorismo a todas las regiones circundantes. ¿Se refería a Hamas, Hezbollah y los hutíes con eso? Y él dijo, John Gassam, si no llegan a un acuerdo será terrible. Las consecuencias, lo que se implica. Acciones militares. Y saben, hay algunas personas en Israel que esperan que Irán logre un acuerdo bueno, un acuerdo confiable, mucho mejor que el acuerdo de Obama. Pero también hay quienes en Israel esperan que tal vez no haya ningún acuerdo. Y entonces habrá una justificación para destruir su potencial nuclear. Porque los israelíes no confían en que Irán vaya a cumplir con el acuerdo, pero sí confían en sus fuerzas aéreas, que son capaces de
de destruir la capacidad de Irán para tener una bomba nuclear. Recuerden, los países más peligrosos son aquellos con ejércitos muy débiles, pero con armas nucleares. Precisamente ellos son los más peligrosos, porque no pueden usar sus ejércitos, solo pueden usar su armamento nuclear. Y un país así sería Irán. Claro, Dershkovich es inteligente. El mayor peligro proviene de aquellos países que tienen un ejército débil y poseen una bomba atómica. Y con las conclusiones. Tengan cuidado al considerar si Trump está cambiando la relación de Estados Unidos con Israel y los países árabes vecinos, pero no saquen conclusiones apresuradas. Es muy posible que él esté tratando de llegar a una solución que sea beneficiosa para todos y que traiga cierto grado de seguridad y pacem en toda la región. Con Irán o sin Irán. Así que estén atentos a las noticias. Soy cauteloso, optimista y espero que recordemos estos días. Y la estancia de Trump en Medio Oriente es muy positiva, muy positiva. Bien. Estoy con Dershkovich. Yo también soy cauteloso y optimista. Israel, durante estos 80 años, desde 1948, ha estado luchando por su existencia. Todo lo que ha pasado durante estos años ha sido sobrevivir en un entorno muy hostil, además de una Europa antisemita. Lo que hace Trump es diferente de lo que se ha hecho históricamente durante todos estos años. Él quiere resolver el problema. ¿Cómo resolvieron, por cierto, antes un problema aparentemente irresoluble entre los alemanes y los franceses? Los alemanes y los franceses decían que era irresoluble, pero lo resolvieron. Quienes dicen que esto es imposible o están emocionalmente involucrados en el asunto o no conocen la historia mundial. Yo diré que Alan Dershkovich no inventó que Irán y Turquía eran amigos cercanos de Israel. Se alejaron, pero históricamente también pueden volver atrás. No tienen ninguna razón para odiarse entre sí, nada que realmente los divida. Mientras grababa el último tema, llegó el tema más reciente. Reuters acaba de informar que Irán está listo para firmar un acuerdo con Trump para levantar las sanciones de Estados Unidos. Esto lo dijo el principal asesor del Ayatollah Khomeini, Ali Shamkhani. Irán está dispuesto a renunciar completamente a la fabricación de armas nucleares, a sus reservas ya enriquecidas y a permitir la entrada de inspectores internacionales a cambio de relaciones comerciales normales. Además, algunas otras cosas. Shamkhani dio una entrevista y dijo que si todo sale bien, es posible una mejora en las relaciones con todos los vecinos. Bueno, confía pero verifica, por supuesto, sí. Steve Witkoff, quien dirigió la cuarta ronda de negociaciones con Irán, calificó esta reunión, como él dijo, de inesperadamente alentadora. Israel quisiera destruir todo el arsenal de Irán, incluyendo sus reservas de uranio. Pero dentro de 3 a 5 años todo volverá a ser como antes, exactamente como ha sucedido casi durante 80 años de existencia de Israel. Vencemos, destruimos, matamos. Después de 3 o 4 años, ellos se recuperan y atacan nuevamente. Es decir, como dicen 22 y así sucesivamente. Es decir, salir de este círculo de esto es imposible. Trump eligió, en cierto sentido, un camino peligroso, el acuerdo. Pero tal vez esto lleve a una solución de la situación de tensión, tanto entre los chiitas de Irán y los sunitas de Arabia Saudita, como entre los árabes e Israel. Este problema se resolvió en Azerbaiyán, me refiero entre sunitas y chiitas. Según los rumores, Estados Unidos está dispuesto a ofrecer a todos los países de la región la construcción de plantas nucleares para ellos.
y al mismo tiempo tanto para Irán como para los Estados sunitas. Si preguntan por qué Irán de repente y ahora ha dado marcha atrás, porque Estados Unidos y Arabia Saudita anunciaron que van a empezar a construir juntos un programa nuclear civil, bueno, no militar. Sobre esto informó el ministro de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. Esto resultó ser la clave para el deseo inmediato de Irán de unirse. Detalles sobre dónde se van a enriquecer el uranio. ¿Qué funciones exactamente asumirán los sauditas? Tal vez con ellos y Abu Dhabi, Kuwait, Jordania. Todo esto sucederá en los próximos meses. Trump está apostando todo. Espero que él logre la reconstrucción del mundo, porque esto es una reconstrucción del mundo. Y en todos lados, señoras y señores, en todas las zonas. Como ya dije, continuar la desenfrenada carrera armamentista teniendo habilidades sociales de hombres de las cavernas se ha vuelto increíblemente peligroso. Es peligroso, es imposible cambiar la esencia del ser humano. Bueno, es imposible, pero sí se pueden crear condiciones en las que la coexistencia sea más beneficiosa que la masacre. Olvidé decir gracias a quienes comparten mis videos con sus amigos. Ya llevo 6 meses seguidos recibiendo 1000 suscriptores nuevos cada día. Gracias a ustedes. Bueno, casi ya. Estamos en la marca de 250,000 y antes de las elecciones de Trump había 109,000 personas. Es agradable que encuentren lo que les cuento interesante, útil, importante. Hasta la próxima reunión.